Bienvenidos a la capacitación número 3 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a abordar el tema Plan de Emergencias y Continuidad del Servicio. Para abordar este tema vamos a hacer un análisis de qué establece el Decreto 1072 del 2015 respecto a las normas que regulan la realización y la ejecución puesta en marcha del Plan de Emergencia, teniendo en cuenta que el Decreto 1072 compila toda la normativa del sector trabajo en lo que refiere en su capítulo 6 al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es el conjunto de estrategias, actividades y recursos disponibles para disminuir los riesgos detectados en la identificación de amenazas y valoración de vulnerabilidades. ¿Cuál es el fin? El fin es proporcionar instalaciones, equipos y procesos seguros y funcionales que ofrezcan apoyo a los empleados y protejan al medio ambiente en caso de situaciones de emergencia. Vamos a identificar que existe un marco normativo. Este marco normativo, como les decía al inicio, lo establece el Decreto 1072, que es la compilación de las normas del sector trabajo. En su artículo 2.2.4.6.25 nos habla de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Establece allí que es el empleador o contratante el que debe implementar y mantener disposiciones en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Esta debe tener una cobertura en todos los centros de trabajo y en todos los turnos, todos los trabajadores, independiente de si son contratados por orden de prestación de servicio o contratados por nómina o por término fijo. Lo que debe establecer es que son todos los trabajadores y debe abarcar a los contratistas, subcontratistas, a los proveedores y visitantes. Es decir, que requiere como mínimo que el empleador, como primera medida, identifique las amenazas. Después, disponga de unos recursos necesarios, analice la vulnerabilidad de la empresa, valore y evalúe los riesgos, diseñe e implemente procedimientos que busquen prevenir las amenazas y minimizar el impacto de ocurrencia de eventos desastrosos, que determine ese diseño de programas, procedimientos y acciones y que implemente acciones que sean reales, palpables, que busquen reducir la vulnerabilidad de la empresa. El empleador debe informar, capacitar y entrenar a todos los trabajadores para que protejan su integridad y su salud. Como mínimo, se debe realizar un simulacro una vez al año y todos los trabajadores deben participar. Se deben conformar las brigadas de emergencias, las cuales deben estar capacitadas, y se deben realizar inspecciones. Adicionalmente, se deben desarrollar programas o planes que involucren a entes externos o empresas que tengan el mismo fin o el mismo objetivo misional. Lo primero que vamos a identificar es un poco de definiciones para que tengamos claros ciertos conceptos a lo largo de la capacitación. Entonces, este glosario es tomado precisamente del Decreto 1072 y decimos que una emergencia es aquella situación de peligro o desastre o inminencia de un desastre que puede afectar el funcionamiento normal de una empresa. Requiere una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencia y primeros auxilios. En algunos casos también requiere que, dependiendo de la magnitud, se involucre entes externos. ¿Qué es una amenaza? Es un peligro latente que un evento físico, que puede ser de origen natural o puede ser un evento inducido por la acción humana de forma accidental, se presente de una forma tan severa que pueda causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud, así como también pérdidas a infraestructura o también al ambiente o a la prestación de servicios. Eso es una amenaza. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad que una comunidad o una institución tiene de ser afectada o de sufrir eventos adversos, ¿sí? Es decir, una vulnerabilidad es esa predisposición que se tiene por esas debilidades de sufrir pérdidas o daños, ya sea en seres humanos, ya sea económicos, ya sea en el sistema social, y
también esos sistemas pueden ser afectados por estos eventos. Evaluación del riesgo. Es el proceso que se realiza para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de dicho riesgo. Es decir, es la evaluación de la severidad de las consecuencias versus la probabilidad de que se materialice el evento no deseado. Todo plan de emergencias tiene unos objetivos claros. Uno, que se conozca el riesgo, es decir, que la empresa pueda identificar cuáles son los peligros, valore las amenazas a las que está expuesto y finalmente establezca en su panorama de riesgos un control. Recuerden que en la capacitación 2 hablábamos de aquel panorama de riesgos y aquella evaluación de riesgos que se hacía, donde yo realizo una identificación de mis riesgos, realizo un análisis del nivel de eficiencia que tengo, qué tan probable es que estos riesgos se materialicen, establezco unas acciones, ¿verdad?, para controlarlos y finalmente también determino responsables. Entonces, eso es el conocimiento del riesgo. Otro objetivo es la reducción del riesgo, es decir, que debo establecer o plasmar actividades concretas que tiendan a controlar, minimizar o eliminar esa vulnerabilidad que yo pude detectar. Y como tercer objetivo, se busca que se realice un adecuado manejo de emergencias y se dé continuidad del servicio. Es decir, que estemos capacitados, entrenados y que existan los recursos disponibles para que ante una eventualidad se pueda sostener el servicio y se dé una respuesta eficiente que minimice las pérdidas. Ya dijimos que pueden ser pérdidas económicas, pérdidas de vidas o pérdidas en el medio ambiente. Es importante recordar, antes de continuar, que nadie es tan poderoso para no necesitar ayuda, ni tan pequeño para no poder prestarla. En este sentido, es que establecemos un plan basado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, en el cual tanto la empresa es un factor importante porque dispone de recursos, establece el plan, pero los trabajadores y las partes interesadas son fundamentales porque son las que logran que ese plan se realice, que ese plan realmente exista. Entonces decimos que planear es la realización de la caracterización de la empresa, es decir, qué tipo de empresa es, cuántos empleados tiene, cuántos centros de trabajo, qué tipo de elementos existen para la atención de la emergencia, etcétera. Es quiénes somos. Lo segundo es revisar los antecedentes, es decir, qué eventos, qué emergencias, qué situaciones han ocurrido en el pasado. Después se realiza un análisis de riesgo, es decir, todo el procedimiento de identificación de amenazas, valoración de los impactos y finalmente el análisis de qué tan peligroso es que esos eventos se materialicen y se establecen los comités de emergencias y se planean las actividades, se desarrollan estos programas que son los que se van a llevar a cabo ante una eventualidad. El segundo paso es el hacer. Es cuando la gerencia determina los recursos requeridos para atender una emergencia, se establece una capacitación y entrenamiento de las brigadas y se coordina con las entidades externas o con las ayudas, con las empresas mutuales, cómo es que se va a atender esta red externa de emergencias. Posteriormente se realiza el paso de verificar, es cuando se realizan los simulacros y las respectivas auditorías para identificar si eso que planeamos y esa ejecución en el hacer es realmente una respuesta efectiva. Y en el paso del actuar, evaluamos los resultados, identificamos la continuidad del servicio y hacemos medición de nuestros objetivos, si lo logramos a través de los indicadores. Para realizar un análisis de vulnerabilidad, que sería nuestro primer paso, lo primero que hay que hacer es analizar cada una de las amenazas.
Este triangulito nos lo trae el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, el FOPAE, en el cual lo que establece es una metodología de colores. Es decir, que lo primero que nos invitan es hacer el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, la vulnerabilidad sobre los recursos, la vulnerabilidad sobre las personas y detectar cada una de las amenazas. Entonces decimos, las amenazas se pueden dividir en tres aspectos principalmente. Dependiendo del autor, va a establecer diferentes clasificaciones de las amenazas, pero acá vamos a establecer esta clasificación en la cual decimos que las naturales son aquellas que no tienen ninguna intervención humana, que los humanos no pueden determinar si ocurren o no, se escapan del poder, por decirlo de alguna forma, del control de los humanos. Estas son sismos, deslizamientos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, huracanes o vientos huracanados, tormentas eléctricas, rayos o enjambres de abejas o cualquier otro tipo de enjambre de insectos que pueda incidir. Tenemos las amenazas tecnológicas, que hacen referencia a todos aquellos desarrollos que el ser humano ha realizado y que ha ejecutado para mejorar su vida, y eso lo hace a través de unas herramientas, y esas herramientas al fallar, o esos desarrollos al fallar, pues generan este tipo de amenazas, que pueden ser incendios, explosiones, fugas o derrames de sustancias peligrosas, intoxicaciones masivas, fallas estructurales, accidentes de tránsito o accidentes aéreos. Y están las antrópicas, que son aquellas que hacen referencia a la intervención o a la decisión humana, por decirlo de alguna forma, del comportamiento humano, que pueden ser los desórdenes públicos, terrorismo o violencia, hostigamientos, robos, atentados a personas o sabotajes. Para clasificar las amenazas, nosotros tenemos en cuenta ciertas características. Lo primero es si ese fenómeno puede suceder o es factible que suceda, pero no existen razones históricas y científicas para decir que no sucederá. O sea, o ya no sucedió, o de acuerdo a lo establecido en estudios, es muy probable que suceda. O si en empresas similares o en situaciones similares se han materializado esos eventos, decimos que es un evento posible y el color asignado es verde. Probable si ese fenómeno existen razones para pensar que podría suceder. En cuanto a razones, hablamos de argumentos técnicos o científicos, y su color asignado es el amarillo. E inminente es aquel fenómeno esperado que tiene una alta probabilidad de ocurrir. Esto también es extraído del FOPAE. Entonces decimos que las amenazas pueden ser incendios, contacto con riesgo biológico, caídas, accidentes por atrapamiento, cortocircuito o incendios, fallas de equipos y o sistemas. La fuente de la amenaza, entonces tenemos que, por ejemplo, para los incendios es el almacenamiento de sustancias inflamables o sustancias químicas. La clasificación está posible porque dice, el evento no ha ocurrido en las instalaciones de la empresa, sin embargo, hay razones técnicas, científicas, para determinar que al almacenar determinados tipos de químicos o inflamables, podría llegar a suceder un evento. Por eso la clasificación es posible y su color asignado es el verde. Contacto con riesgo biológico. Exposición a contagio por atención a usuarios o proveedores con COVID-19. Este evento lo vamos a tomar como que ha ocurrido, pero no es exclusivo del entorno laboral. No se puede determinar efectivamente que sucedió en el entorno laboral y por ello es probable y su asignación es el color amarillo. Asimismo, podemos ir mirando por cada una de las amenazas, de acuerdo a si se ha presentado o no se ha presentado, su calificación va a ser probable o posible y se debe determinar la fuente de la amenaza. Cuando se realiza el análisis de la vulnerabilidad, una vez ya hemos hecho nuestro listado de amenazas, debemos analizar qué tan vulnerables somos, ¿verdad? Entonces decimos que podemos hacer el análisis de la vulnerabilidad en las personas, en los recursos y en los sistemas o procesos. En las personas vamos a analizar
la organización de las personas, la capacitación de las personas y la dotación de los equipos o de los comités a los que pertenezcan las personas. En este caso podríamos decir que de acuerdo al rango establecido en nuestra calificación establecida de 0 a 1, tenemos una calificación baja y le corresponde el color verde a esa vulnerabilidad. En cuanto a los recursos, analizamos los materiales, la edificación en la que está la infraestructura, los equipos que tenemos para responder a la emergencia y podemos decir que tenemos, de acuerdo al puntaje obtenido, una clasificación que puede ser baja. Para este caso quise que estuviesen en el ejemplo diferentes tipos de clasificaciones para que identifiquen que de acuerdo a la existencia o inexistencia se asigna un valor y eso finalmente nos va a dar un nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo que estoy realizando, decimos que servicios públicos, sistemas alternos y recuperación, que tiene un puntaje, un rango alto, entonces nos da un riesgo, un análisis de vulnerabilidad alto. Después de hacer el análisis de vulnerabilidad, procedo a hacer la valoración del riesgo. En este cuadro podemos identificar que se cruza la probabilidad, ¿cierto? Con una asignación de 3 si es frecuente, 2 si es probable, 1 si es improbable, la gravedad del evento, si es insignificante, crítico o catastrófico, y eso me va a llevar a un nivel de riesgo. Entonces, en este cruce, yo puedo identificar que si mi gravedad, la gravedad del evento es insignificante y es improbable que suceda, tengo un nivel de riesgo bajo. Por el contrario, si es un evento crítico, pero es improbable que suceda, o es muy frecuente que sucede, su nivel de riesgo es alto. Entonces, lo importante es identificar, como lo hacíamos en la capacitación 2 de los análisis de riesgo, tengo unos criterios técnicos, unos criterios científicos, aunado a unos criterios históricos, que me van a ir estableciendo qué tal es mi nivel de riesgo. De acuerdo al nivel de riesgo alto, debe ser intervenido de manera inmediata. Un riesgo moderado debe ser intervenido de forma urgente y un riesgo bajo debe ser intervenido y se debe monitorear. Entonces es importante, por ello es importante establecer la valoración del riesgo. Una vez hemos realizado la correcta identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y hemos detectado el nivel de riesgo, procedemos a realizar las estrategias operativas. Esas estrategias operativas están documentadas en el plan de emergencias y en ella vamos a encontrar asignación de responsabilidades y recursos por parte de la gerencia de la empresa. Se debe realizar la creación y conformación de brigadas y capacitación de las mismas. Se debe realizar la planeación de los simulacros y finalmente cómo vamos a hacer ese seguimiento y ese control de todo el despliegue de estas actividades y estrategias que planeamos, que logramos plasmar en el documento para minimizar el impacto y evitar que se pierdan vidas, que existan pérdidas económicas o que existan pérdidas ambientales. Básicamente tenemos que tener clarísimo que los planes de emergencia tienen 3 objetivos principales. El primer objetivo es proteger las vidas, el segundo objetivo es proteger las instalaciones y el siguiente objetivo es restaurar las actividades con el plan de continuidad. Básicamente todo ello debe estar por escrito, debe ser preciso, debe ser detallado y debemos participar de los simulacros porque ellos nos van a enseñar correctas formas de actuar durante un proceso que estamos previniendo pero que no ha ocurrido. El decreto 1072 del 2015 establece que este documento debe permanecer al alcance de los trabajadores, así que si ustedes ingresan a la red, debe estar el documento disponible para que identifiquen cada paso a paso que ha establecido la empresa. Existen tipos de evacuación. Pueden ser por amplitud, quiere decir que podemos hacer una evaluación parcial o segmentada por áreas, o puede ser una evacuación total de la empresa. También puede ser una evacuación real, cuando efectivamente sucede un evento o una emergencia. Y finalmente también puede ser simulada, en la que se busca identificar la correcta forma de actuar.
Cuando se realiza una evacuación es porque hay sospecha o se ha presentado incendios, sismos, emergencias climáticas, amenazas de bombas o artefactos explosivos. Debemos conocer las rutas de evacuación. Ellas son un mapa donde hay un recorrido continuo y sin obstrucciones y debe ir desde cualquier punto de la empresa hasta un lugar seguro en el exterior que siempre se denomina punto de encuentro. Independientemente si estamos en la empresa o si vamos a un centro comercial, al colegio de nuestros hijos, por precaución y por autoprotección en un lugar que ingresemos que sea cerrado, debemos identificar la ruta de evacuación y debemos analizar cuáles son esos espacios destinados para puntos de encuentro. Tenemos también, como lo dijimos antes, en la operación de la emergencia, las brigadas de emergencia. Ellas son conformadas por trabajadores que han sido capacitados. Lo que buscamos es tener personas idóneas al interior de la empresa que ante una situación de emergencia puedan reaccionar de manera asertiva, que exista un grupo de personas que se dedique a combatir los incendios, que sepa manejar los extintores, un grupo de personas que se dedique a prestar los primeros auxilios en caso de requerirse y en caso de que queden personas rezagadas que no puedan evacuar, estos compañeros nos van a ayudar a evacuar a todo el personal. Siempre existe un jefe de brigadas, porque el jefe de brigadas es aquella persona trabajador que es calmado, que es competente y que nos va a ayudar a clasificar la emergencia. Es decir, cuándo es pertinente evacuar, si se va a hacer una evacuación total. El jefe de brigadas también dentro de sus responsabilidades tiene hacer el anuncio de la emergencia, quiere decir comunicarse con los teléfonos de los entes externos que nos ayuden a controlar los eventos. El jefe de brigadas es el que emite la alerta sonora, ya sea por viva voz, con el pito o silbato, una alarma interna o una sirena. Y además es aquel que coordina a los brigadistas para que se atiendan las emergencias de forma adecuada. ¿Cuáles son las responsabilidades de los brigadistas? Bueno, ellos deben controlar la evacuación, recordando que primero deben salir los trabajadores, los visitantes y niños y mujeres primero. También deben prestar primeros auxilios y rescate en caso de requerirse, deben sellar y controlar las áreas peligrosas, deben identificar que todo el personal se encuentra en el punto de encuentro y una vez finalizada la evacuación deben cerrar las evaluaciones. Al final deben comunicarse con los grupos de emergencia e informar cuáles fueron los pasos que tomó la empresa, cuáles son las áreas o personas afectadas y en qué tipo de estado de control se encuentra. Entonces, decimos que siempre existe una preparación antes de la emergencia, una preparación durante la emergencia y posteriormente también tenemos responsabilidades. Todo el equipo de brigadas antes de la emergencia debe realizar evaluación del plan de emergencias y debe conocer el plan de emergencias. Durante la emergencia, ellos deben dirigir la evacuación, verificar que no hayan heridos y reaccionar ante un evento de forma asertiva, logrando que todas las personas, visitantes, trabajadores se evacúen. Posteriormente, ellos son los que deben revisar si se puede revisar a la normalidad, si todos los equipos están completos y adicionalmente garantizando que todas las personas que vuelvan a ingresar a la empresa puedan garantizar su seguridad. ¿Cuáles son las obligaciones de todo el personal? Antes de la emergencia, todos deben conocer el plan de emergencias, deben conocer el documento, deben haber leído el documento. Deben realizar durante la emergencia una evacuación de manera calmada e inmediata y adicionalmente deben saber que como ellos han recibido las capacitaciones y las sensibilizaciones y han participado en simulacros, los trabajadores son los encargados de orientar a las personas a las salidas. Y finalmente después deben seguir las indicaciones de los brigadistas. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es la forma idónea de identificar si nos conocemos, si tenemos miedo y cómo reaccionamos frente a estas situaciones. Es decir, que básicamente lo que vamos a hacer durante el simulacro es probar nuestras reacciones y asimismo a futuro poder tener reacciones asertivas y trabajar en equipo. Es decir, que cuando yo simulo un rol, el día de mañana
durante un evento real voy a tener menos ansiedad y voy a tener una respuesta más adaptada y más asertiva. Decíamos que siempre me debo preparar antes de una emergencia. ¿Cómo me debo preparar? Empiezo con un autoanálisis. Ese autoanálisis parte de decir, yo conozco cuáles son los teléfonos de emergencia, conozco cuáles son las rutas de evacuación de mi empresa, sé dónde queda el punto de encuentro, tengo claro qué acción tomar si hay un evento como un incendio, un terremoto, una inundación, una amenaza armada o una sonada. Tengo los teléfonos y tengo claro quiénes son mis brigadistas. Una vez hemos realizado este análisis, podemos identificar cuáles son mis responsabilidades y debo realizar un plan de acción para subsanar esas posibles no conformidades, esas posibles debilidades que tengo. Lo segundo es tener claro cómo debo reaccionar. Entonces, en primera medida, debo dar una alerta. Si yo detecto una anomalía, debo dar aviso a mi superior y este superior va a dar aviso al jefe de brigadas. El jefe de brigadas va a evaluar la situación y va a emitir una voz de alarma si se requiere. Y finalmente, si se activa la alerta sonora, debemos realizar la evacuación de forma calmada, asertiva y siempre viendo que deben salir primero embarazadas, niños, usuarios y visitantes. Entonces, ¿qué hacer? La señal sonora me dice, debo evacuar el edificio, debo mantener la calma, debo priorizar a los visitantes y debo recordarme a mí mismo y recordarle a los visitantes que los objetos personales no se deben ir a buscar ya que ponemos en riesgo la vida. Si existe un evento como un sismo, primero debo recordar que en los sismos nunca se debe realizar evacuación mientras esté el movimiento telúrico. Entonces, cuando yo experimente un movimiento telúrico, conservo la calma, elimino las fuentes de incendio, es decir, desconecto los equipos eléctricos, me retiro de las ventanas o de espacios que tengan objetos que puedan caer encima mío, no debo hacer uso de los elevadores y debo ubicarme en una zona de seguridad. Adicionalmente, debo tener clara cuál es la ruta de evacuación y posterior al movimiento del telúrico realizar la evacuación si el jefe de brigadas lo ha ordenado. En caso de incendio, primero, todos debemos tener claro dónde están los extintores. Adicional, es muy importante que todos sepamos, al menos teóricamente, cómo operar un extintor. Debemos también tener en cuenta que es siempre por autoprotección, debemos revisar las conexiones eléctricas y cualquier eventualidad de conexión eléctrica que esté en condiciones de inadaptadas o que esté emitiendo algún humo o algún calor, debo manifestarlo de forma inmediata y no sobrecargar las instalaciones eléctricas. Si ya existe el incendio, debo agacharme si hay humo y gatear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humo es menos denso y entonces siempre va a ir hacia arriba, por eso debemos gatear. Se deben seguir exactamente las instrucciones de los cuerpos de socorro de los brigadistas. En caso de que su ropa esté ardiendo, no corra, deténgase y ruede por el piso, ya que al rodar lo que están haciendo es sofocando las llamas y por tanto van a desaparecer. Finalmente, después del incendio, debe alejarse del área que se quemó y dejar que los especialistas, los bomberos, sean los que actúen. Se debe verificar que todas las personas que hayan sido afectadas reciban tratamiento por los expertos, ya sea bomberos o ya sea personal de salud. Entonces, ¿qué tenemos claro? Que la prevención es la clave de la seguridad. ¿Y cómo realizo yo este control? ¿Cómo puedo yo ser activo y proactivo en este control? Primero, hay que hacer parte de la inspección de áreas de trabajo. Debo realizar buen manejo de los residuos peligrosos, es decir, no hacer mezclas. Ahorita, por ejemplo, en pandemia, muchas personas mezclan cloro con bicarbonato o cloro con vinagre. Las dos cosas producen gas tóxico, altamente corrosivo. Si yo tengo un producto, llámese cloro, llámese cualquier tipo de producto químico, debo leer la ficha técnica, porque la ficha técnica es clara y me dice cómo usarlo, con qué cosas mezclarlo, con qué cosas no puedo mezclarlo, cómo lo debo almacenar, en qué condiciones.
y con qué otros elementos no hace reacción. Se debe realizar el mantenimiento anual de los extintores. También se debe verificar que los equipos de comunicación sirvan. Se debe siempre tener los teléfonos de los equipos de los entes externos, llámese bomberos, hospitales. Debe realizarse capacitación y actualización de forma activa, y adicional debemos revisar el equipo de primeros auxilios que sirva y que sea funcional. Otra clave de la seguridad es el trabajo en equipo, ¿sí? Debemos entender que todos cuidamos de todos, y trabajando los unos en beneficio de los otros, solamente podemos aumentar la seguridad y la salud de todos. ¿Por qué? Porque hay mayor coordinación. Podemos tener acciones planificadas y bien documentadas y bien ejecutadas. El líder puede desempeñar funciones de forma clara, y adicional podemos revisar cuáles son los aprendizajes que nos ha entregado la historia o los eventos que han sucedido ya. Una vez sucede la emergencia, se debe realizar el plan de continuidad. El plan de continuidad es aquel plan que me permite la restauración de las actividades, es decir, yo identifiqué mis riesgos, analicé qué impacto tendría en el negocio aquella materialización de esos riesgos, diseñé estrategias que me ayudan a que mi negocio sobreviva. Finalmente, durante el evento debo generar esa puesta en marcha, y finalmente debo garantizar que mi plan funcione. Es decir, que cuando yo realizo un plan de continuidad y deseo y logro reanudar las operaciones lo antes posible, evito que se pierdan vidas, protejo el medio ambiente, logro conexiones con los principales clientes y proveedores, mantengo la confianza en la empresa. En ese orden de ideas, logro que nuestro trabajo, que es nuestro medio de subsistencia, sobreviva a pesar de una emergencia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un plan de contingencia o un plan de continuidad, lo que queremos, lo que estamos planeando y sobre todo lo que estamos persiguiendo es que frente a una ocurrencia de un siniestro o de un evento que no podemos controlar, ya sea un sismo, un ataque con bomba o cualquier otro siniestro, yo minimice el impacto y no ponga en peligro la prestación de los servicios, porque así, si la empresa sobrevive, pues me seguirá generando a mí un medio de trabajo. En ese orden de ideas, yo debo identificar los procesos críticos, es decir, cuáles son esos procesos misionales que mi empresa tiene que requieren que se reactiven de inmediato para que yo pueda seguir sobreviviendo como empresa. Fíjense ustedes que eso pasó muchísimo en la pandemia. Dijeron cierren todo, y nosotros debimos reaccionar de forma asertiva para que el negocio, para que el trabajo, para que el servicio siguiera fluyendo y pudiésemos seguir con medios de supervivencia. Las empresas que por una u otra razón no pudieron continuar prestando su servicio, pues fueron empresas que quebraron, y los trabajadores todos ahora están desempleados. Entonces, frente a una emergencia debo tener claras mis prioridades. Primero, pues obviamente durante la emergencia evacúo las instalaciones tal cual como está descrito en el plan de emergencias. Realizo tratamiento a las personas lesionadas, doy comunicación a las autoridades pertinentes y garantizo que todo el personal esté en el punto de encuentro y tenga su salud y su seguridad bien. Posteriormente, una vez ha pasado la emergencia, debo restablecer los servicios tecnológicos y físicos requeridos para la prestación de mis servicios. Debo restaurar las bases de datos, debo restablecer los archivos y documentos necesarios para la prestación del servicio, restablecer el acceso a Internet, reubicar puestos de trabajo e instalaciones del personal misional, ¿cierto? Y finalmente reubicaré los puestos administrativos. Entonces, existen estas 4 fases que hablamos. La fase de alerta, en la cual notifico, evalúo y ejecuto el plan. La fase de transición, en la cual realizo los procedimientos de concentración y traslado de personas y equipos, y los procedimientos de puesta en marcha del centro de recuperación. La fase de recuperación, cuando realizo la restauración, gestión y soporte, y finalmente puedo decir que logré la vuelta a la normalidad y que finalmente mi servicio estuvo garantizado.
Hasta aquí nuestra sensibilización del plan de emergencias. No olviden realizar el pretest y el posttest. Lo más importante es recordar que las claves para reaccionar de forma pertinente ante una emergencia es el conocimiento, la capacitación, haber realizado ejercicios de simulacro y siempre hacer caso de los jefes de las brigadas. Por favor, todo el plan de emergencias está documentado en absolutamente todas las fases. Es el marco legal, el glosario, la introducción, todo el inventario, la caracterización de cada empresa, adicional la valoración de amenazas, vulnerabilidades, las acciones para tomar, los pasos para realizar. Entonces debemos ir y consultar nuestro plan de emergencias porque también debemos ser activos y no reactivos ante las emergencias. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado la capacitación y que tengan un excelente día.